Hola a todos, mi nombre es Milo Muñoz y estoy muy emocionado por estar de vuelta con una nueva serie que estaremos titulando Escrito está. Esta parte número 1 la estaremos titulando Conociendo la palabra por mí mismo. Conociendo la escritura por mí mismo. Y quisiera empezar leyendo un pasaje que muchos de nosotros conocemos en la Escritura, que me encanta y de donde vino el título de la serie, Escrito está. Vámonos al libro de Mateo, su capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, este es Jesús hablando: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, oigan al diablo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. A mí me encanta este pasaje, porque lo que vemos aquí es que, número uno, quien lleva a Jesús al desierto para que sea tentado es el Espíritu Santo. A veces tendemos a pensar que cuando estamos en el desierto es porque el diablo, el enemigo, nos llevó ahí. Tenemos que reconsiderar. A veces, y solo a veces, quien nos lleva al desierto para que tengamos un mayor encuentro y una mayor intimidad con Él es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús está aquí, ayunó por 40 días y 40 noches, y el enemigo, dice la palabra, el tentador vino y le dijo: Si eres hijo de Dios. ¿Usted sabe qué es lo interesante de esta parte aquí? En el capítulo anterior, en Mateo 3, en los últimos 3 versículos, se ve el bautismo de Jesús. Y dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, y se escuchó una voz que decía: Este es mi ¿qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El enemigo viene y le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, o sea, Satanás, ¿no viste? ¿No viste que en su bautismo se escucha una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado? O sea, Jesús no tenía ningún tipo de problema con su identidad. Él sabía quién él era. Pero el enemigo no veía eso como algo que lo detuviera de ir a tentar a Jesús. Pero lo que más me agrada de Jesús es que Jesús no empieza una pelea con él. Él no empieza una discusión con el enemigo. Simplemente le dice: Escrito está. Y se mantienen en esta conversación donde Jesús dice: Satanás, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Entonces Satanás lo lleva a otro lado y le dice: Pero escrito está. Luego Jesús le responde: Pero escrito está también. Y si usted se da cuenta que en esta conversación usted aprende algo muy lindo de Jesús, y es que el libro de Juan dice que Él era la palabra, pero no solo eso, Él conocía la palabra. Me explico. Cuando Jesús era niño, dice la Escritura que se le perdió a sus padres. Y luego, cuando ellos se dieron cuenta que fueron a buscar, lo encontraron en la sinagoga, con los maestros, con los rabinos del momento, asombrados por el conocimiento que él tenía. Imagínense, Dios siendo hombre, de niño, iba a la casa de Dios a nutrirse. Y usted dirá: ¿cómo a nutrirse si era Dios?
era para que nosotros también podamos entender que desde nuestra niñez podemos adquirir el conocimiento de la palabra. Por eso mi punto número 1 es este. Su palabra es suficiente. Conócela. Su palabra es suficiente. Conócela. ¿Por qué te animo a que la conozcas? Es porque lo que está escrito aquí, lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, es la única cosa que nos puede a nosotros llenar y nos puede ayudar a resistir al enemigo. Cuando se presente el enemigo haciéndonos propuestas y diciéndonos cosas, que podamos entender que su palabra es suficiente. Pero no es suficiente que sepamos que es suficiente. Es suficiente si la conocemos. El libro de Proverbios, su capítulo 3, versículos 3 y 4 dice así: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas hasta tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia. Recuerden que hablábamos de la gracia en la serie pasada. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Que la verdad es la palabra de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y no hablamos del corazón físico, hablamos del interior. Manténlas ahí, recuérdalas. Que eso me lleva a mi punto número 2. Porque el conocer su palabra me permite a mí conocerlo a Él. De la única manera en que nosotros podemos conocer a Jesús, a Dios el Padre, al Espíritu Santo, es a través de su palabra. Y para finalizar y hacer esto breve, mi punto número 3 es este. Conoce su palabra de tal forma que tu respuesta a las circunstancias sea esta: escrito está. Conoce la palabra de tal forma que cuando se levanten las circunstancias, que cuando vengan los problemas, tu respuesta sea: situación, problema, enfermedad, escrito está. Esto es lo que dice su palabra. Y al conocerla, te nutras de ella para que cuando venga ese problema, sepas qué decir. No te pongas a discutir o a argumentar o a pelear con el enemigo o la situación. Jesús no lo hizo. No había necesidad. Él conocía la palabra. Él conocía lo que estaba escrito. Y ese es con lo que quiero animarte el día de hoy. Que tengas la capacidad, que te atrevas a conocer su palabra. A conocer su palabra por ti mismo. Para que no le estés diciendo a todo amén. A que conozcas su palabra por ti mismo. Para que cuando alguien venga y te diga algo, digas: ok, pero está escrito. Lo dice en su palabra. En Juan 7:38 dice, Jesús hablando: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me encanta algo de la palabra de la Biblia. El capítulo 119 de Salmos es el capítulo más largo de toda la Escritura. Es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene unos 175, 176 versículos. Y usted dirá: wow, eso es bastante. ¿Y usted sabe cuál es el enfoque principal de Salmo 119? La palabra de Dios. Me encanta que la misma palabra haga énfasis en la palabra, en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el Padre sabía, cuando inspiró a esos hombres a escribir la palabra, que nosotros la íbamos a necesitar. Entonces, conoce la palabra por ti mismo. Que nadie te lo cuente. Conócela tú. Así que, en este primer video me encantaría orar para que el Señor nos ayude, a mí más que todo, a conocer su palabra por mí mismo, a no tener que ir a fuentes externas, a querer escuchar la voz de Dios, cuando puedo hacerlo a través de su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por la oportunidad de empezar esta serie basada en tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos dio Jesús. Te pedimos, Señor, que aun cuando no estemos animados o no tengamos la motivación para escudriñar las Escrituras, para leer tu palabra, para conocerla por nosotros mismos, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a indagar en tu palabra, a meditar en tu palabra, a llenarnos de tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por esta serie y espero que tú también.
Nos vemos en el próximo video.